bueno, algunos antecedentes importantes. Eh, la actual situación de pandemia producto del COVID-19 ha dejado en evidencia los altos índices de violencia que estamos experimentando en general en el país. Una realidad que la intimidad de la familia se presenta con más frecuencia de la que lamentablemente quisiéramos escuchar. Según las cifras entregadas por el Ministerio de la Mujer en el mes de mayo del 2020, el Fono de Orientación de Violencia, el 1455, ha recibido un 45% más de llamadas en el último mes, mientras que el Fono 149 de Carabineros, que está focalizado especialmente en los casos de violencia intrafamiliar, también ha recibido un 70% más de llamadas en relación al año 2019 del mismo mes. Y aquí quisiera adentrarme a la pregunta a la doctora Paloma Labra. ¿Por qué se están dando estas alzas, Paloma? ¿Qué es lo que está pasando en general con estas denuncias? Tenemos un nivel altísimo comparado con los otros años. Si nos puedes orientar un poco sobre eso. Sí, claro. Solamente para contextualizar, la violencia puede ser un sinfín de tipos de violencia, ¿sí? Como bien decías, hoy vamos a hablar sobre la violencia que se da al interior del hogar. Pero la violencia contra la mujer puede ser desde realizada en un interior de la familia, o puede ser dentro de una comunidad, dentro de un estado. Pero hoy vamos a hablar de lo que se da dentro de una pareja o expareja. Eh, entonces, frente a eso, nosotros tenemos en Chile una ley 20.066. No es una ley con perspectiva de género como en otros países, como por ejemplo en España. La ley 20.066 tiene algunos sujetos que protege esta ley, como convivientes, exconvivientes, padres de hijos en común, los niños, los adultos mayores, y algunos otros parientes también, y también la población que presenta alguna discapacidad. Entonces, frente a tu pregunta, tengo que esclarecer que una cosa son las denuncias y otra cosa son estos fonos. Estos fonos ayuda, sí han incrementado, como bien tú dices. Es decir, la gente está, yo creo que toda la red social, todo el tema de noticias está llevando esta información a los hogares, ¿sí? Pero las denuncias, si uno puede, por ejemplo, acceder a la fiscalía, de hecho, si uno compara los años anteriores, las denuncias incluso están un poquito menos. Entonces, lo que Ya, sí ha aumentado son los fondos de orientación. perfecto. Mónica, ¿de qué manera la pandemia, entendiéndola, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el COVID-19, interfiere en esta problemática de acuerdo a lo que está planteando Paloma? Ok, quería como complementar esto que tú le preguntaste. Por ejemplo, si uno revisa la página del Senama, ha aumentado en un 400% las Wow, llamadas al fono, claro, en comparación al año pasado, son pero la muchos. misma lógica de lo que informa Paloma, es un fono de orientación, un fono que la gente está llamando mucho para saber qué hacer, porque obviamente en este escenario de confinamiento, como comunidad estamos más cercanos y estamos escuchando, ¿cierto? Y tenemos más dudas de qué hacer cuando estamos escuchando quizás o estamos viendo escenarios de posibles personas en riesgo. Pero eso no se condice con la denuncia propiamente tal. Correcto, ¿Ya? Entonces, como para aclarar un poquito eso, que es bien impactante sí. como aumenta las consultas, la necesidad de orientarse de la gente, pero finalmente la denuncia no se lleva a cabo. Y tú me preguntabas de qué manera el COVID, ¿cierto? Esta situación como de pandemia que estamos viviendo ahora, de qué manera puede como influir en esta problemática de la violencia. A ver, lo que pasa es que las personas que sufren violencia, ya sea niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, ¿cierto? Que es un poquito de lo que yo vengo a hablar más específicamente, las mujeres, como señala Paloma, y bueno, y varones también, son personas que obviamente en esta situación de confinamiento van a estar en mayor riesgo de exponerse a estar encerrados, son personas que ya tenían de antes una situación de haber experimentado una dinámica abusiva, de tener experiencias previas de violencia intrafamiliar. Entonces, en este contexto de encierro, obviamente están encerrados con sus maltratadores, con sus maltratadoras, y eso obviamente aumenta, por supuesto, el riesgo de sufrir un episodio de violencia.
Entonces, en ese escenario, obviamente esta crisis sanitaria de alguna manera va como a potenciar estas dinámicas previas, ¿cierto?, de resolución de conflicto a nivel del uso de la violencia, va también como, porque este es un escenario que obviamente se requiere mayor flexibilidad, entonces si la familia antes previamente tenía estrategias muy rígidas de enfrentamiento a problemas y obviamente era una familia que tenía roles, ¿cierto?, muy estereotipados, ¿cierto?, en la cual obviamente la mamá, por decir de alguna manera, la figura femenina tiene muy como asumido el rol de cuidar, de criar, de ver el tema escolar. En este escenario obviamente se está rigidizando esos estereotipos, porque obviamente estamos todos reorganizando nuestro mundo familiar y dando respuesta, y obviamente se puede recargar en esas familias que obviamente previamente ya tenían estos estereotipos tan rígidos. Obviamente se va a sobrecargar esas dinámicas, esta quizás mamá o esta figura femenina, ya sea cualquier como mujer que está como a cargo, ¿cierto? A eso me refiero yo con estos estereotipos, va a quedar en una mayor subordinación de todas estas tareas como domésticas, y obviamente puede haber como una tensión mucho más de la dinámica de violencia que estaba ya instaurada anteriormente. Y lo otro que me gustaría como aclarar, que me gustaría recordar que cuando una persona sufre violencia, sobre todo si es mujer y si es adulta mayor aún más, una persona adulta mayor, demora mucho en poder como identificarse en esta situación y poder como denunciarlo. Estamos hablando de 5 o 7 años mínimo. Entonces, en este escenario que está en encierro, tiene que acelerar este proceso porque obviamente está en mayor riesgo. Y en eso va a requerir una comunidad que esté como mucho más dispuesta. Entonces, este escenario de encierro va a requerir, obviamente, acelerar un proceso que es difícil llevarlo a cabo por la persona que sufre violencia. Y además, todos pensamos, incluso las mismas personas que han sufrido violencia, que estaba como todo en cuarentena, como que el Poder Judicial estaba en cuarentena, como que las policías estaban en cuarentena, como que nada estaba funcionando. Y no es así, está todo funcionando. Entonces, obviamente, esta sensación como de encierro, como de mundo paralizado, puede también interferir, obviamente, o potenciar factores como de riesgo. Eso, no sé si se entiende. Sí, perfecto. Estamos entendiendo entonces que aquellas familias que ya tenían una dinámica de violencia, esta pandemia obviamente la exacerba. Pero Exacto. también están algunas familias que a lo mejor nunca tenían una dinámica de violencia y que obviamente por las características de hacinamiento podría darse, ¿no es cierto?, esta dinámica o podría abrirse una característica de violencia. Ahora bien, algo mencionó Mónica. Eh, Se sabe que en general, ¿no es cierto?, o por lo menos en nuestro país, la tendencia cuando hablamos de violencia intrafamiliar, generalmente nos estamos focalizando en las mujeres que son más víctimas, ¿no es cierto? Pero pareciera ser que también hay un grupo de hombres que está actualmente saliendo a la palestra con la dinámica de violencia. Ahora, en este contexto, cuando nosotros revisamos cifras, a propósito que está tan de moda, ¿no es cierto?, tirar tantos indicadores, eh, sabemos que dentro del contexto de violencia intrafamiliar existe a lo menos un 48% de violencia que está asociada a aspectos físicos hacia la mujer y un 52% que está asociada a aspectos más psicológicos. Y aquí quisiera preguntarle a Paloma, ¿cómo se puede cambiar esta realidad y qué rol entonces está teniendo o qué características podríamos tener o ver en este varón que aparentemente, ¿no es cierto?, también es producto de un proceso de violencia? ¿Por qué tenemos estas distinciones dentro de la familia? Yo creo que es fundamental ver la violencia no como un hecho, un fenómeno que se genera solamente en forma individual en una pareja. La violencia es respondida por la cantidad de casos que va más allá de un solo país, esto es a nivel mundial, se generan casos de violencia en la pareja. Entonces, nos queda corto señalar que esto se pueda dar porque, por ejemplo, y me gustaría también realzar lo que acabas de decir de familias que nunca habían tenido violencia y viene el COVID y se está generando violencia, yo lo cuestionaría. Yo cuestionaría que puede ser que esas personas no habían sido conscientes que estaban viviendo violencia. Podría haber sido que vivían una microviolencia
pero no se estaban cuestionando. No todos los que estamos confinados, y que somos varios, realizamos conductas violentas. No todos usamos la violencia para desestresarnos, ¿sí? Tiene que ser una persona que valide la violencia. Y no solamente la persona, es un sistema social que valida la violencia como una forma de responder ante lo que podría decirse una situación de estrés. Perfecto. ¿Por qué esa diferencia? Porque hay más mujeres que hombres, entonces eso ya ha sido estudiado un montón. No voy a ingresar a autores ni darle como la lata por ahí, pero sí, lo que hay distintas perspectivas en que uno puede abordar esto y darle como una respuesta, es que es algo más que dos personas, son factores sociales también, es una validación puede ser de un estado, de una sociedad, somos muchos, es el mundo donde hay muchas mujeres en diferencia de porcentaje, donde la mujer puede llegar a ser víctima, digo víctima entre comillas, porque el Estado, el Poder Judicial habla así, no, los psicólogos cuando trabajamos en tratamiento no hablamos de víctima, pero para que se entienda. ¿Por qué esa diferencia? Porque puede estar validado desde un nivel patriarcal, desde un machismo, desde la diferenciación solamente porque tú eres mujer vales menos, pero solo son prejuicios. Esa no es la realidad. Entonces, si uno trabaja desde ahí, podría mejorar las condiciones de relaciones, ¿sí? Una relación de buen trato. Entonces, para que haya violencia tiene que haber una relación de asimetría, donde alguien tiene que tener el poder. Pero ojo, no todos los que tienen el poder ejercen violencia. Entonces, nuevamente nos preguntamos Correcto. por qué entonces la gente que ejerce poder, alguna gente que ejerce poder en distintas situaciones, ejerce la violencia a través de ese poder. Y luego entonces podemos ver caso a caso por qué se podría estar dando esto. Pero el fenómeno de que la mujer tiene un porcentaje mayor, no es que no se dé nombres, sí se dan nombres, pero el porcentaje es mayor en mujer y eso daría respuesta a un fenómeno más de validación de la violencia a través de una visión de la mujer como si fuera alguien inferior. A propósito de lo que nos menciona Paloma, pareciera ser también de estos múltiples factores que hay una situación educacional que nos dice cómo actuar. Y aquí mi pregunta es para Mónica, porque yo vecina común y corriente, si estoy, ¿no es cierto?, en mi barrio y veo situaciones de violencia con mis vecinos o con otros cercanos, en rigor, ¿qué hago? Porque muchas personas dicen, ¿no es cierto?, y a propósito de lo que nos estaba diciendo Paloma, bueno, hay un aspecto cultural. Antiguamente se decía, bueno, tú no te puedes meter, ¿no es cierto?, en las problemáticas de los matrimonios, por ejemplo, eso era muy común, o sea, recuerdo, no sé, por nuestros abuelos que muchas veces decían, las cosas de los matrimonios uno no se debe meter, mijita, porque desde ahí para allá uno no sabe lo que va a pasar. Después se arreglan y uno queda mal. Eso hoy día está cambiando, sin duda, pero también hay mucha desinformación en términos de cómo acceder y cómo dar aviso, porque también está la fantasía, comillas, de que el que denuncia se van a enterar y se van a generar problemas de barrio. Entonces, hoy día estamos en una situación en donde este fenómeno crece, pero también hay mucha ignorancia con respecto a cómo ayudar al otro. Desde ahí, ¿en qué posición entonces nosotros nos podemos poner para poder aportar y sobre todo evitar, ¿no es cierto?, que esta agresión pase a mayores? Recordemos que hemos tenido muertes también tras las violencias, que no es menor además. No se te escucha, Mónica, perdón, no se te escucha. Mónica, está silenciado tu micrófono. No, alguien me lo apagó. El señor director cortó el micrófono. Gracias, señor director. Había dicho que fue tremenda pregunta, porque es muy importante, sobre todo el día de hoy en esta situación, esta realidad que estamos.
que en realidad siempre estamos expuestos a este escenario que tú señalas, ¿no? Que uno de repente se entera, o en la comunidad, los vecinos, la familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, siempre uno tiene a alguien a quien conoce que está de alguna manera sufriendo alguna situación y ahora, claro, obviamente uno se lo cuestiona más, entonces hay como un continuo desde... El último paso obviamente tiene que ver con denunciar, ¿cierto? Ese es el último paso que uno puede hacer. Como bien dices tú, hay como poca información, uno lo puede hacer incluso en el anonimato, hay un montón de números, está el 149 para la familia, 147 para los niños, ¿cierto? Está el 134 de la PDI, está también el 1455 del CERNAMEI, y hay unas líneas 600, ¿cierto? Para infancia, 800 para el adulto mayor, hay, y se puede hacer en el anonimato y eso está todo funcionando el día de hoy. Pero antes de llegar a ese punto es súper importante otros puntos mucho más previos que tienen que ver con la actitud que tenemos que tener todos nosotros de alguna manera frente a estas personas que están sufriendo esta temática, esta problemática, que como bien dice Paloma, esto escapa como a lo psicológico, esto es mucho más, es una problemática más social, ¿cierto? Más cultural, más estructural de la sociedad. Entonces, en ese escenario estamos todos también aportando en la mantención de esta problemática, porque cuando uno conoce estos casos o uno sabe de esto, hay una primera tendencia como a no involucrarse, ¿cierto? Porque cree que en realidad, como dices tú, esa creencia que tú señalaste no está tan, de alguna manera no se ha ido tanto de la sociedad. Exacto, todavía se mantiene un poco que las cosas de la familia es del mundo privado de la familia y nadie se mete. Entonces no es tan así, hay como una invitación también, obviamente, a ir pensando que sobre todo cuando hay, sobre todo cuando hay niños, niñas y adolescentes, porque frente a ellos se activa un proceso y ya está. Pero cuando es un adulto, sobre todo cuando es una mujer, cuando es un adulto mayor, tiene que ratificar la denuncia. Entonces, obviamente, por más que los vecinos denuncien, si no hay una preparación previa, ¿cierto? Si no hay un acercamiento a esa persona y si no hay un acercamiento con una disposición también como de escuchar sin criticar, sin juzgar, ¿cierto? Porque la idea es obviamente comprender un poco y comprender por qué de alguna manera está en este escenario, cuál sería, porque obviamente tiene que generar, estamos hablando de personas que están en una relación intrafamiliar, con personas con las cuales tienen un vínculo, un proyecto de vida, o sea, poder como comprender que está en esta temática o en este vínculo demora mucho tiempo, entonces de ahí a querer cortarlo así tan tajante no es tan fácil, por eso después la ley pide que se ratifique eso, entonces ahí cuando queda obviamente el escenario que aunque se haga la denuncia, si no se ratifica, obviamente no se puede avanzar en esa línea, entonces antes de eso obviamente yo me atrevería como a invitar a todos a que realmente cuando sepan de esta situación vaya acercándose, de alguna manera busque estrategias de acercamiento progresivo con esas personas, que esa persona se vaya sintiendo de alguna manera que puede contar con un otro, ¿cierto? Sin ser juzgada, sin ser criticada, porque el tema de la vergüenza es muy importante en las personas que sufren este escenario, porque son personas que eligieron para tener un proyecto de vida, incluso son personas con las cuales tienen hijos. Entonces, obviamente, el tema de la vergüenza es súper fuerte. Entonces, obviamente quieren de alguna manera ayuda, pero no quieren que se les critique, porque eso puede ser más doloroso aún, obviamente, que la situación como en la que está. Y obviamente identificarse en esto, esa es una primera etapa, pero la otra etapa es como ya. Y cuando está en esta situación, que llegar al último punto quizás de tomar alguna medida judicial, ¿cómo logramos llegar a eso? Hay que ayudarla a tejer también una red social, una red familiar. Son personas que han estado muy aisladas también, porque esta dinámica va generando un aislamiento. Como tú bien dices, esto es escenario del mundo privado de la relación de pareja, es escenario del mundo privado de la familia, pero eso se ha ido también tejiendo y en eso nosotros pudimos ir destejiendo con esta escucha sin crítica, con esta ayuda a pensar. Son personas que por el mismo daño y sufrimiento que están, les cuesta identificarse que están en este escenario y les cuesta tomar decisiones. Entonces, cuando uno ve afuera, desde afuera, ¿cierto? Y escucha el típico comentario, vamos a decir desinformado, para no ser tan dura. No, es que le gusta estar en esa situación. Claro. Yo voy a decir que es un comentario desinformado por no ser más pesada, ¿verdad? Pero en el fondo tiene que ver con que ha sido un escenario que se ha construido en la dinámica en la cual se ha ido fortaleciendo un aislamiento. Entonces, obviamente tenemos que a esta persona tratar de llevar las representaciones mentales con quién puede contar de su mundo de confianza. Porque puedo ser yo una vecina, puedo ser alguien de la comunidad, del barrio, pero obviamente esa persona tiene que volver a tejer.
tiene que volver a tejer quiénes son sus redes. Entonces, esa es como yo creo que el rol que nosotros tenemos, como un poco en ayudar a proteger a estas personas, a estas familias, ¿cierto? Y poder entender por qué quizás no se atreven también a tomar otros pasos, como denunciar un hijo. Es mucho más complicado incluso que denunciar una pareja, lejísimo. Entonces, es muy complicado. Complejo. Paloma, en este mismo contexto que nos comenta Mónica, ¿qué ocurriría con ese niño, con esa niña que está en la casa y que está viviendo esta dinámica de violencia, indistintamente si sea constante o no? ¿Qué pasa con ese chiquitito? Yo creo que lo principal es señalar que si el niño es testigo de violencia, eso es violencia. A veces las personas señalan así como, mira, ¿sabes qué? Mi marido nunca le pegó a mis hijos, solamente me agredía a mí. Pero el niño veía, el niño estaba en una situación de estrés, no estaba tranquilo durmiendo. Entonces, eso es violencia. Ser testigo es violento. Ser testigo significa que va a generar un daño en ese niño, en su ciclo de vida, a un nivel de, por ejemplo, un nivel de cortisol, de estrés, de que no sabe qué va a pasar hoy día, no sabe que se enojó, ahora que viene, me voy a mi pieza, salgo de la pieza, me quedo ahí. Entonces, primero que nada, la sociedad tiene que visibilizar y no ponerlo como, no, si solamente es testigo. No, señores, ser testigo es ser víctimas de violencia también. Entonces, y otra cosa quería añadir al tema de que, claro, podemos esperar que esta mujer pueda denunciar. Podemos esperarlo, podemos hacer un acompañamiento, podemos derivarla a un centro de la mujer, a otra institución. Y en esa espera, ¿qué ocurre cuando hay niños? Y ahí se cruza lo delicado. Porque tenemos convenciones internacionales que escribimos los chilenos. Y una de las principales convenciones de niños que fue ratificada en el 90 acá en Chile. Entonces, frente a esa espera, cuando hay niños, lamentablemente no podemos esperar. Porque hay un bien superior que es el niño. Qué importante lo que acabas de mencionar con respecto a esto de la presencia, o sea, a lo mejor no recibo la violencia directamente, pero el acto de presenciarlo o el acto de presenciar que a mi hermano le están golpeando o a mi hermana, ¿no es cierto?, la están agrediendo en términos psicológicos, el otro ya lo está recibiendo, ¿ya? Y eso es pero realmente impactante porque muchas veces pareciera ser que solemos pensar que la violencia solamente es una cuestión física y a veces, como lo acabo de indicar anteriormente, tiene que ver con un montón de elementos físicos, psicológicos, emocionales que están, ¿no es cierto?, circundando. Los afectados siempre son aquellos más vulnerables al poder que ejerce el agresor, así se ha manifestado. Este agresor puede estar en el hogar, puede estar en una institución, puede estar en cualquier espacio en donde inclusive puede compartir ciertas rutinas. En este escenario, ¿qué es lo que entendemos entonces por maltrato a las personas mayores, Mónica? ¿De qué manera esta pandemia, ¿no es cierto?, del COVID-19 refiere a esta problemática? A ver, el maltrato al adulto mayor también está en una convención, ¿cierto? Todas estas problemáticas, Chile como Estado ha ratificado estas convenciones internacionales y el tema del maltrato al adulto mayor es una convención como de este siglo recién, yo diría, sí, del 2010 más o menos, estamos hablando de la última década, o sea, el CENAMA se creó en el 2002, se ratificó esta convención en el 2016-2017 en Chile, entonces es un tema también como de violación a los derechos humanos, a eso me refiero, que el maltrato hacia los niños, violación a los derechos humanos, el maltrato hacia las mujeres, violación a los derechos humanos, ¿cierto? También está la convención de Belém do Pará, la CEDAW, y acá también
está la Convención Internacional de los Derechos a la Protección a los Adultos Mayores. Entonces, en términos como más como simple, es cualquier acto, ¿cierto?, único, repetido, que va a provocar un daño, un sufrimiento a una persona adulto mayor, o va a implicar cierto descuido, desprotección, ya sea intencional o no, y va a ser generalmente por una persona de su confianza. Eso es lo más lamentable. Entonces, también está el maltrato en ese sentido, llámese maltrato físico, psíquico, sexual, emocional y patrimonial económico, ¿ya? Es lo que más sufre el adulto mayor, y en ese escenario, obviamente, estamos hablando, como les decía yo, por el tema como de la convención, estamos hablando de una temática de salud pública, de una temática de dignidad también hacia el adulto mayor. Y obviamente me preguntaste algo como de cómo se relacionaba esto. ¿Cómo fue lo que me preguntaste después? Con la circunstancia actual, digamos. O sea, ya sabemos ya que este maltrato tiene una historia, la estamos poniendo a la luz, pero hoy día entonces con esta pandemia, ¿cómo la estamos viviendo? Sobre todo, particularmente, por ejemplo, podemos pensar que un adulto mayor puede ser maltratado dentro del hogar, pero ¿qué pasa con las instituciones que actualmente tienen a los adultos mayores, ¿no es cierto? Los hogares, ¿qué está pasando ahí, digamos, con esta situación? Sí, es que está como los dos temas como bien dices tú. O sea, mira, es que lamentablemente, según las Naciones Unidas, el 90% de las personas adultas mayores que son maltratadas es por un familiar. Entonces, estamos hablando que un 10%, ¿cierto?, son personas que corresponden a instituciones sanitarias, puede ser una residencia donde viva, puede ser un centro médico, clínico, donde esté, pero lamentablemente corresponde como al mundo, ¿cierto?, como intrafamiliar, y las cifras que se están manejando, porque aquí hay un tema bien complejo. Este es un tema que está como muy nuevo, ¿cierto? El adulto mayor no denuncia, o sea, denuncia mucho menos que las mujeres, ¿cierto? Estamos hablando, pero lo que ellos están sosteniendo es que uno de cada 5 adultos mayor, uno de cada 5 está sufriendo malos tratos, y en el 90% de sus familias, y estamos hablando de sus familias, parejas, exparejas e hijos e hijas. Entonces estamos hablando de un escenario súper difícil, y estamos hablando de que uno de cada 5 iremos a ser, no probablemente, maltratados. O sea, eso es lo que está diciendo la estadística. Claro. Y lo que está diciendo ahora con el COVID, ¿cierto? Esta situación tiene que ver mucho con, lo que más se da lamentablemente es como una situación de doble estrés, de doble riesgo, porque también es una población que a nivel como de esta situación grave que estamos viviendo, ¿cierto?, son los que mayor riesgo están de enfermarse, de complicarse. Entonces, obviamente, incluso ha salido el secretario de la ONU señalando que tienen todos los derechos médicos, deben recibir todos los cuidados médicos para poder ser atendidos en igualdad de condiciones como cualquier otra persona de cualquier otra edad. Entonces, ha habido también como un tema ahí como de una mirada bien como desigual frente al adulto mayor. Y en esta situación, a propósito conectándola con las otras como preguntas que estábamos viendo de cómo se ve esta situación en encierro, en confinamiento, el adulto mayor queda más aislado con su cuidador, que es un familiar que obviamente tiene ciertas características que puede ejercer aún más, ¿cierto?, una situación de violencia. Y es un adulto mayor que en esta situación de confinamiento todos lo estamos viviendo, que la única manera de conectarnos con el otro y no quedar en un aislamiento social es a través de las redes sociales, por ejemplo. Y el adulto mayor no sabe ocupar mucho eso, ¿no? Entonces obviamente hay que ayudarlo a posicionarse también un poco en las tecnologías para no quedar tan aislado. Entonces, en ese escenario, obviamente, los que están con un cuidador que no tiene las competencias, o un adulto mayor que tiene una situación de salud quizás más deteriorada, son los que están como mayor en riesgo, obviamente, de estar aislados totalmente. O sea, no solo en situación de cuarentena, sino quedan aislados, obviamente, en el contexto, obviamente, de un escenario que podría haber un riesgo de violencia. Estaba pensando, antes que se me vaya una idea, es que justo con lo que estaban hablando, que es muy cierto lo que tú señalas, las personas, cuando uno atiende y les pregunta, ¿cierto?, y sondea situaciones, si ha sido o ha estado sufriendo violencia, o uno ve quizás, seguramente alguien ha conocido a alguien que quiere decirle, sabes que está sufriendo violencia, y le responde, no, es que no, si no me pega.
No, si no, nunca me ha pegado. Entonces, la invitación también es un poco como a darse cuenta que generalmente todos creen, sobre todo las personas que están en esta situación, creen que es la violencia física lo que realmente es violencia. Entonces, es súper importante lo que tú señalas, Jessica, que de verdad poner en este escenario que la violencia es mucho más allá y sobre todo en el adulto mayor, incluso no darle un cuidado a su tratamiento médico, eso es una negligencia y eso es un maltrato. Entonces no hay una violencia activa, ¿cierto? No hay consecuencias físicas, moretones, qué sé yo, pero hay un descuido, hay una negligencia y eso es un maltrato. Entonces cuesta que las personas vayan identificando realmente qué son las violencias. Eso como porque me acordé cuando estaban ustedes conversando. La violencia tiene aristas. Yo recuerdo perfectamente hace un par de años atrás cuando estábamos haciendo a propósito de estudios y entrábamos a las instituciones de los hogares a, a hacer evaluaciones de burnout a quienes trabajaban con adulto mayor. Inclusive se considera en la literatura que privarlo de cariño es un tipo de violencia, privarlo de una conversación es un tipo de violencia, Exacto, inclusive el acto de no saludarlo también es un tipo de violencia. exacto, Entonces es exacto. sumamente complicado porque estamos frente a un Ignorar, escenario tan grande, tan amplio, que por supuesto, por eso digo, o sea, esto es una cosa que tenemos que ir educando muy paulatinamente. Y por qué no, yo creo que inclusive meterlo hasta en los currículums. Y en ese contexto, Paloma, ¿por qué las mujeres en general no denuncian cuando han tenido maltratos, cuando han sido violentadas, pese que hay movimientos que lo declaran, lo solicitan? Tenemos hoy día, de alguna manera, ¿no es cierto?, a través de los medios comunicacionales que también indican que lo hagamos. Las mismas familias instan a que hagamos estas denuncias. ¿Por qué la mujer en general nos quedamos en silencio y nos quedamos, comillas, con esa pareja maltratadora? Yo creo que es fundamental verlo, empatizar con la situación. El que te maltrata no es cualquier persona, no podemos mirarlo desde un punto de vista así como, a ver, si yo voy por la calle y me asaltan, rápidamente yo voy a hacer una denuncia, no lo voy a cuestionar y voy a tratar de pedir ayuda, etcétera. Pero la violencia que se genera de parte de la pareja, de parte del ex conviviente o padre de hijo en común, lo que sucede es que hay un vínculo ahí que lleva todo un tema de mantener la relación violenta. No es algo que sucede del día, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, primero, el juzgarlas, que es algo normal, que se da en la sociedad, eh, tenemos que ser bastante precavidos en eso, porque hay un síndrome a la base, no es cualquier persona que te está maltratando. ¿Por qué se quedan ahí? Bueno, podemos verlo de distintas formas. Un lado, podemos visualizar en qué etapa de cambio está esa persona. ¿Realmente esa persona se está dando cuenta que está siendo violentada? Tú misma me decías que hoy se está dando una expansión y yo te decía, puede ser que con el COVID han habido microviolencias. Entonces, ¿será que la mujer se daba cuenta que vivía violencia? Primero que nada. Entonces, por Correcto. ejemplo, cuando ustedes hablan y dicen sobre los tipos de violencia y uno dice ya, física, te viene empujón, psicológica, viene sexual, y uno piensa que, bueno, el sexual es a veces muy sutil. Y si yo no quiero tener relación y la persona está ahí y bueno, uno accede porque no quiere, porque no lo puede hablar, entonces voy a que es muy difícil primero darse cuenta que uno está en una relación abusiva. Y si te das cuenta, luego hay algunos ciclos de violencia de Leonard Walker que hablan de que, bueno, no todo el tiempo te están violentando directamente, entonces uno puede acompañar, están los mitos de relaciones románticas, que el amor todo lo puede, entonces me voy a quedar porque Claro. así me adoctrinaron en fondo el bien jurídico de la familia por sobre mi salud, por sobre mi bienestar. Va a venir un femicidio, pero yo me quedo porque tengo que seguir, la familia tiene que seguir de pie. ¿Frente a qué costo? Hasta de mi propia vida. Entonces, no llegar, yo también en el tema de denunciar, soy cauta, la denuncia
sí nos abre una puerta, pero no es la única, como hablaba Mónica, hay otros sistemas a nuestro alrededor que tenemos que activar. Y una de las principales que encuentro que cuando viene la denuncia tiene que venir acompañada, no solamente por el vecino, sino por especialistas que trabajen a nivel reparatorio los traumas que ha generado vivir en una relación violenta. Esa mujer no tiene la misma capacidad de actuar que otra mujer que no ha vivido violencia, porque se ha mermado su propia salud mental. Entonces, no le pidas a la otra persona que está cansada, que está deprimida, que tiene trastorno de estrés postraumático, que actúe porque ve la televisión, sí, vivo violencia, voy a denunciar, me voy a ir a un centro. No, es una persona que está traumatizada y como tal, por esto, ese trauma se da por el fenómeno de la violencia que vive. Entonces, ojo, claro, nosotros nos comparamos y decimos, yo nunca lo voy a aceptar. Cuando me pase a mí, yo lo voy a cortar. ¿Te darás cuenta que te está pasando? Realmente, si toda la sociedad a veces tiene ciertos lineamientos que van acorde a que se ejerza la violencia, microviolencias, pero quédate tú en la casa, eres tú la mamá. A veces la violencia es sutil. Si no hay un diálogo en esa pareja, en que yo converso con mi pareja y le digo, sabes que a mí me gusta mi mundo profesional, yo quiero salir. Si no hay una conversación y a mí se me impone, estoy viviendo violencia. Cuando no hay una comunicación ahí. Qué interesante lo que nos dice Mónica. Paloma, perdón. Sobre ¿Sí? una acotación a lo que había dicho Mónica, y le habías preguntado por un pequeño porcentaje de, por ejemplo, hogares, qué sé yo. En el 2017 se dio una respuesta jurídica a eso. Si alguien está interesado, puede ingresar a la Biblioteca Nacional y está la ley 21.013, que da respuesta a violencia que se da extrafamiliarmente, especialmente cuando hay casos de jardines infantiles que agreden a los niños, porque no se da respuesta desde la ley 20.066. Viene esta ley, por si acaso. Sí. La violencia se merma, acabas de decir, y pareciera ser que al mermarse pasa a un cotidiano, y al pasar a un cotidiano pareciera ser que se normaliza, según lo que nos dice la doctora Paloma Labra. Una pregunta para las dos. ¿Se puede prevenir entonces, después de lo que hemos conversado, podemos tener alertas y hacer un proceso de prevención de las personas mayores, de las mujeres, de los niños y niñas, y de qué forma? Y particularmente, si nos pueden ayudar, porque tenemos bastantes estudiantes conectados, quisiéramos ver si nos pueden ayudar, por favor, desde ahí. ¿Quién responde? Mónica y luego Paloma. Desde el punto de vista prevención, entonces. ¿Moni? Se les fue el audio. ¿Te respondo? Paloma, por favor, ¿sí? A ver, hay como la violencia, ya vimos que no es algo particular en casos específicos, la violencia se da en distintos sistemas, entonces la forma de prevención tiene que estar dirigida no solamente a un sistema. O sea, tú bien hablabas de poder llegar desde la prevención a nivel educacional, perfecto, pero ¿qué más? Porque si no nos quedamos cortos. Hace años se están dando las nuevas masculinidades. Y yo quiero realzar ese proyecto, porque no sé si es proyecto, pero ese movimiento de los hombres, no todos son machistas, no todos valoran la violencia como una forma de respuesta. Y las nuevas masculinidades también vienen a generar un espacio en que ellos también pueden demostrar sus sentimientos, también pueden ser padres activos en crianza. Y entonces esta nueva masculinidad obviamente viene a darnos luces positivas, a prevenir
una posibilidad que no se ve la violencia, ¿sí? Luego podemos ver el tema como, ojalá desde un problema de salud mental, pero con múltiples dimensiones, como te decía, descentralizar lo que sea solamente, como decías tú, esto es un caso de pareja, que lo arreglen en la casa, esa visión de que todos podemos ser partes de, puede dar una buena respuesta también. Y por otro lado, bueno, fomentar el buen trato, como habla Jorge Barudi. O sea, dejemos de ocupar los malos tratos. Y como decías tú, el maltrato puede ser activo y pasivo. Cuando yo dejo de darle atención al niño, puedo llegar a ser negligente y eso es un tipo de violencia. Cuando yo no le respondo a mi pareja sabiendo que necesita saber si voy a llegar a tal hora porque necesito coordinarme, porque me tengo que ir a la clase de no sé qué, eso es violencia. Porque esa persona sabe que si no me respondo no me puedo coordinar y mi nivel de estrés va a subir, entonces lo hace con su qué. Cuando lo hace con su qué para agredirme, omitiendo, también es violencia. Entonces, ¿cómo puedo prevenir eso? Yo creo que descentralizarlo de que sea una esfera doméstica. Podemos actuar, va más allá del hogar. No lo llamemos violencia doméstica para poder trabajar bien desde la prevención. No lo justifiquemos. No pensemos que el COVID trajo desde el aire el contagio de seres violentos. Lamentablemente esas personas han ejercido violencia anteriormente, y la prevención es tratamiento a esas personas que usan la violencia como una forma de expresarse, una forma de imponer su idea. Es que estaba estresado, todos estamos estresados. Eso es elemento en común para todos, lo insisto. Entonces la prevención es, si usted que está escuchando nota que ocupa la violencia cuando está estresado, vaya a un terapeuta, alguien especialista, ¿sí? Si usted sabe que está viviendo violencia, vaya a alguien para que le haga reparación, a un profesional, a un psicólogo que esté especializado en la temática. No puede ser cualquier psicólogo, tiene que ser alguien especializado en la temática, porque también tenemos que prevenir intervenciones iatrogénicas en que se le diga a la mujer, por ejemplo, pero ¿por qué no sales? ¿Pero por qué tantos años? ¿Por qué te demoraste 10 años? Que puede provocar aún más daño en esa persona. No psicopatologicemos la violencia. Veámoslo como este fenómeno social y desde ahí podemos actuar para prevenir. Muy bien, muchas gracias. Queremos recordar que estamos con la doctora Paloma Labra, académica investigadora de la carrera de Psicología y con la coordinadora del Centro de Prevención y Tratamiento de Violencia Intrafamiliar, nuestra querida Mónica, que aquí acaba de volver, que se había perdido, pero ya volvió. Y estamos, por supuesto, recordando, queremos recordarle además que estamos conversando acerca de la otra pandemia, violencia contra la mujer y el adulto mayor. Y ahora vamos a pasar a las preguntas de nuestro chat, por favor. Estimada, si me espera un minuto, por favor. Ahí sí. Estaba sin audio, perdón. Perdón. Una pregunta dice, ¿cómo saber si soy víctima de violencia? ¿Hay formas para ayudar a una cercana que es maltratada? ¿Hago otra? No, si estaba esperando si lo respondía Mónica o yo. Si querías responde tú, porque como respondí la anterior, para que no sea un monólogo. A ver, hay ciertas estrategias, son como dos preguntas distintas. Una tiene que ver como desde lo personal, ¿cierto? ¿Cómo puedo detectar yo si soy
víctima de violencia o estoy sufriendo malos tratos, tiene que ver obviamente con poder identificar ciertas... Hay una herramienta, no sé cómo explicarlo, pero hay una herramienta, si lo pueden googlear, que se llama el violentómetro, algo como muy fácil, muy estratégico, ¿cierto? Porque para hacerlo rápido es una suerte como de termómetro, por decirlo de alguna manera, que viene a especificar casi como 30 escenarios posibles en una relación, ¿cierto? Me imagino que la pregunta va para una relación de pareja, pero yo voy a contestar como de ese ámbito. Y en estos 30 posibles escenarios hay como está el amarillo, el naranjo y el rojo. Entonces usted lo busca en Google porque esto es del Instituto de Derechos Humanos, entonces obviamente hay uno adaptado en el Centro de Violencia Intrafamiliar, pero lo puede buscar y ahí usted se puede hacer como un checklist y hay como escenarios en los cuales usted se puede ir detectando y hay el amarillo obviamente ya está un inicio, ¿cierto? De una dinámica que ya hay un tema de control, de manipulación, en el naranjo ya la cosa está más complicada, ya hay evidentemente una temática que incluso puede estar lo físico, ¿cierto? Y ya cuando es rojo, terminamos en el escenario 30, por decirlo de alguna manera, con un riesgo vital. Entonces usted se puede ir chequeando y puede decir, oh, viví esto, oh, sí, me suele ocurrir esto, no me había dado cuenta, pero en realidad para mí esto no era como, no sé, como decía Paloma, el tema como del amor romántico, yo pensé que esto lo hacía porque en realidad yo le importaba, porque obviamente quería demostrarme cariño, porque en realidad esto en el fondo es parte de una relación, pero usted se puede dar cuenta que en realidad eso es control, ejercer un poder, ¿cierto? Entonces ahí usted puede ir haciendo un checklist y ahí puede determinar. Y obviamente está todo lo que es, si usted se mete a la página de Mi Mujer, que es de Cernamec, hay como indicadores o hay fonos, ayuda, ¿cierto? Hay una OIRS, ahí están los fonos de orientación, están los centros, otros centros también como bueno, en realidad para una mayor información estamos pensando en un tema como más de orientación, pero ya cuando pasa un escenario y usted quiera denunciar, hay una red asistencial que usted se puede vincular, pero eso ya tiene que ver, depende del escenario. Cada municipalidad tiene su centro de la mujer, entonces en la misma página del Mi Mujer o Cernamec, mejor dicho, está de acuerdo a su comuna donde podría como quizás contar con ese apoyo. Entonces, no necesariamente tiene que denunciar, puede ir y puede recibir una atención, una orientación sin necesidad de involucrar el Poder Judicial. Eso es una decisión a posterior para que no quede como con esa condición. Yo tenía entendido que el Centro de la Mujer, por ejemplo, el de La Pintana, hasta hace poco estaban atendiendo presencialmente. Claro, todos los centros... Están con turnos, están con Exacto. turnos, o sea, están con turnos presencialmente, están haciendo más seguimiento en terreno, pero en realidad depende del centro de la mujer. Sí, Pero claro. sí están con turnos telefónicos, sí están con chats, sí están con todo lo que es como virtual, eso está, la orientación la puede recibir igual. Obviamente estamos en un escenario que quizás no es la misma atención que estaba, ¿cierto?, Claro. de febrero hacia atrás, O pero que la propia sí, o mujer sea, no va a poder salir porque está con exacto, en estos confinamiento. momentos no va a poder salir. Pero los centros de la mujer se la están ingeniando, están, como digo yo, con turno, los mismos profesionales siguen atendiendo casos que ya estaban ingresados y siguen dando la misma orientación. Entonces, eh, por ese sentido, esa es como que yo quería también que entendieran que esta realidad si bien estamos todos como en cuarentena y algunos tenemos esta posibilidad, ¿cierto?, del teletrabajo, no se ha paralizado la sociedad, los tribunales de justicia funcionan, las causas se están llevando, las policías están recibiendo, las policías están atendiendo, están todas las comisarías abiertas, o sea, todo eso está igual funcionando, entonces, ojo con eso. Ustedes hablaron en el diálogo acerca de prevenir la violencia contra mujeres, niños, adultos mayores. La pregunta es más de fondo. ¿Cómo se puede erradicar esa violencia? Em, bueno, yo creo que la erradicación es no tolerarlo, ni por un segundo. No se tolera la violencia y punto. Y fomentar el buen trato. Nada más que fomentar el buen trato. Si algo a ti te disgusta, no sabes cómo expresarlo,
tendrás que acompañarte terapéuticamente para ver los niveles de agresividad que pueda, pero yo creo que ser consciente, yo creo que el trabajo que podríamos hacer todos es ser conscientes de, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Cómo traté a mi compañero de trabajo? ¿Cómo le respondí el email a mi subordinado? ¿Cómo fue esa llamada telefónica? ¿Cómo traté a mi compañero, a mi hijo? Y siempre como modulándose, ¿no? Eh, Siempre en un constante foco de atención eh, para ser conscientes. Coincido con lo mismo, o sea, los que trabajamos en el área siempre estamos apostando a la erradicación, a construir esta erradicación desde la intervención misma y también de la prevención, o sea, eso es clarísimo. El tema del buen trato es clarísimo. Yo quizás no lo pude explicar, pero hay un tema en la violencia contra el adulto mayor que también se explica porque pudo haber sido un escenario en que obviamente hay una inversión de roles y esa persona que ahora está siendo violentada en algún momento pudo haber generado una dinámica de negligencia o de desprotección o de carencia afectiva importante, incluso un maltrato. Entonces, los que estamos en esta temática sabemos que eso también puede pasar. Entonces, finalmente, la prevención está en los buenos tratos desde la infancia. No sé si me escuchan, me veo como parada, estoy como... Yo me veo parada, ¿me ven? No, todo Escucha, bien, todo bien. Ah, ya. se, se- se va con un poquito el internet, pero yo creo que a mí también. Ok. Bien, y con esto esta es la última pregunta. A ver, dice, em, si ustedes, tanto en violencia de género, sea mujer, en niños o en adultos, hay estados que han tenido políticas eficaces. Si existen esas políticas, ¿cuáles son? O sea, políticas eficaces y convenciones internacionales. Lo que pasa es que la ley por sí sola no es la única respuesta para erradicar la violencia. Tenemos CEDAW, tenemos derechos humanos, tenemos desde hace mucho tiempo convenciones y se siguen dando bueno, existe una ley 20.066, entonces Mm. existen leyes, existe esta mirada de justicia que viene a decir por acá no, por aquí no, pero se sigue dando. No ha bajado los femicidios. Nosotros, por ejemplo, a nivel latinoamericano tenemos una campaña, el Spotlight, que es México, Honduras, etcétera, o sea, México estamos hablando de miles de mujeres que son asesinadas. Entonces, ¿por qué no es solamente la ley? Porque no todo tenemos que esperar que se dé respuesta a través de un poder judicial. Somos seres sociales, vivimos en comunidad. Eh, Recuerdo, por ejemplo, el caso de hace muchos años de la Ana María Orantes, un caso español en que ella tenía sus medidas cautelares, ella había denunciado y en esa época el juez no se le ocurrió mejor idea que señalar que compartieran la casa. Entonces, no me acuerdo si ella tenía que vivir arriba y él tenía que vivir abajo, pero tenían que seguir viviendo en la misma casa. ¿Qué provocó eso? Que un día la mujer va a relatar su historia a un matinal o algo así como una especie de buenos días a todos, no sé cómo señalarlo, pero una especie así como de matinal, llega a su casa, es incinerada viva por esta persona. Entonces, Mm. no da respuesta la ley. Tenemos que las medidas a veces no son satisfactorias. Hoy no estamos con la capacidad policial para que esté dando rondas, no lo estábamos antes porque no da la capacidad, menos ahora en COVID. Si usted tiene una medida cautelar que señala que el agresor tiene que salir del hogar, hay que acompañar a esa mujer, porque puede ser que entre este nuevo ciclo de violencia nuevamente le abra la puerta porque, oye, déjame ver a mis hijos, por favor. Entran y agreden femicidio, ¿sí? Entonces hay que acompañarla siempre, no dejarla sola.
Muy bien, me parece que terminamos con las consultas, las preguntas. En estos momentos tan singulares que estamos viviendo, resulta importante poder conversar sobre el tema de la violencia, sin duda. Las expertas que nos acompañan, quienes a partir de este análisis actual de la problemática, nos han dado bastantes orientaciones. Queremos agradecer a la doctora e investigadora Paloma Labra. Paloma, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación. Yo, como investigadora, que no sé, como que me queda grande ese poncho, pero además que, claro, uno está haciendo paper, tratando de investigar, me gustan estas instancias para poder llegar a la gente, para poder hacer un granito de arena. Las víctimas a veces no van a leer el paper, entonces son instancias muy positivas. Yo agradezco la invitación y espero que si hay alguien que tiene una duda, yo dejo, no sé si puedo dejar mi correo abierto, alguien si quiere contactarme, es un correo institucional, yo trabajo en la Universidad Autónoma, es paloma.labra@uautonoma.cl. Si alguien me quiere contactar, si quedó con dudas, si le interesa el tema, no es, yo posiblemente lo derive, no es que le voy a hacer terapia ni nada, pero puedo apoyar si alguien está interesado, ¿sí? Muchas gracias. Y también queremos agradecer, por supuesto, la participación de nuestra coordinadora del Centro de Prevención y Tratamiento de Violencia, Mónica. Muchas gracias. No, a ustedes gracias por esta instancia. Dan ganas de obviamente profundizar más. Es una gran temática poder hablarlo así rapidito y que obviamente se comprenda, pero es muy importante que se siga dando estos espacios, que se siga como, porque es la única forma, ¿sí? Veo que hay mucho interés en que esto se erradique, ¿no? Que esto se acabara, pero en realidad coincido con Paloma, o sea, hay convenciones, hay poder judicial, pero somos la sociedad, finalmente somos todos los que están sufriendo la situación y los que no lo estamos sufriendo, pero que tenemos que obviamente visibilizar esto, comprender, ¿cierto? Estar como sensibles a las temáticas y no como que eso le ocurre al que está allá y que el centro de acá lo atienda, somos todos. Entonces, en esta nueva realidad que llevamos 3 meses de cuarentena, obviamente, la realidad ha cambiado, los significados han cambiado y obviamente el sentido de comunidad ha cambiado. Entonces, esta es una problemática que tiene que tener un fuerte sentido social de acompañar a toda la familia en sí, porque obviamente es una temática que cruza todas las generaciones, tanto niños hasta adultos mayores. Así que, no, agradecida, espero que se haya comprendido, esa era la intención, poder como iniciar este diálogo y que la gente siga conversando de esto. Hay un sitio del Centro de Violencia Intrafamiliar que ustedes se pueden meter, ¿cierto?, a través de la facultad. Ahí está, y puede haber más información. Está, de alguna manera, no estamos atendiendo directamente, pero seguimos funcionando. Estamos, obviamente, formando, revisando situaciones y cualquiera puede hacer preguntas. El tema de la orientación siempre va a estar. Perfecto. Me parece que antes que nos despidamos, me parece que el señor decano quería hacer una pequeña intervención. Señor decano, si quiere ingresar, por favor, este es el momento. Muchas gracias, Jessica. Ya me puso los límites, que sea breve, dice, ¿ah? Es Sí, ahora o nunca, señor decano. porque es tarde, hace frío, bueno. Sí. Pero miren, primero felicitar a las académicas Paloma Labra y Mónica Villagra por su excelente presentación y exposición y su ánimo de colaboración hacia todos, hacia la facultad, hacia los que están hoy día viendo y escuchando, ¿no? Que es un aporte de las ciencias sociales en tiempos de pandemia. Y para no alargarme mucho, también agradecer al equipo de Jessica que está a la cabeza, que ya llevamos la tercera jornada de estos encuentros digitales desde la pandemia de las ciencias sociales. Así que mis felicitaciones, sé que todavía es muy largo, tenemos programado junio, julio y agosto, y ha sido realmente un éxito. Yo quiero hacer 2 reflexiones y 2 preguntas. Una dice relación con si el Estado es violento o no, en particular con el adulto mayor. Y en segundo lugar, una reflexión sobre por qué la mujer no denuncia la violencia. En relación a lo primero, decir que
eh, ¿cuál es la apreciación del panel en relación a la vulneración de derechos constitucionales que hoy día podríamos señalar en relación a que hoy día el adulto mayor de 75 años y más tiene prohibición de la libertad de movilidad y tránsito, a diferencia del resto de la población? Hay 1 millón de personas, 1 millón de chilenos que está en esa edad. O sea, podríamos decir que no hay igualdad ante la ley, por ejemplo. Y lo segundo, en relación a por qué la mujer no denuncia, hay algo que me hace ruido siempre, que al final del día terminamos en un tema romántico, en decir, mire, no denuncia, ¿por qué? Y se argumenta. Entonces mi pregunta es, si hay evidencia empírica, hay estudios científicos últimos que podrían dar respuesta a si esto es un tema romántico, un tema racional, un tema romántico y racional. Por ejemplo, temor a las represalias, temor a quedar sin el sustento por una dependencia económica. Esas son mis dos reflexiones y me gustaría que si nos pudieran ayudar a darnos argumentos sobre lo que estoy manifestando. Unos detalles. Decana, yo creo que usted se respondió a su reflexión, por lo menos el tema del adulto mayor, usted la plantea dando la respuesta, o sea, estamos pensando obviamente que este adulto mayor hay una historia, ¿cierto?, detrás, o sea, hasta el sistema de pensiones uno podría comprender que hay un tema por detrás en la cual obviamente ha llegado a una etapa vital no con todas las condiciones que uno esperaría, ¿no? Entonces es una historia bastante antigua, es bien largo lo que se podría hablar, pero yo creo que usted mismo lo señaló con la restricción de movilidad, con el tema de que obviamente el adulto mayor de ahora tiene una historia para atrás, que trabajó, ¿cierto?, que se les fueron de alguna manera mermando cada vez más ciertos derechos y beneficios a nivel social, y es un adulto mayor bien empobrecido en la actualidad, que tiene mucha dependencia económica de sus familiares, de sus hijos, y esa dependencia se agudiza porque obviamente el Estado no subsidia. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso da como para otro conversatorio, si bien me lo permite, pero eh, si usted quiere más fundamento, sería otro conversatorio, pero yo creo que usted en su reflexión está muy acertado, o sea, y la respuesta está implícita. A buen entendedor, pocas palabras, decano. Gracias, Mónica. El Estado entonces es violento, ¿no? Con el adulto mayor. Usted lo dijo. No fui yo. Así parece, hagámonos cargo las tres, así parece, señor decano, así parece. Sí, así es, decano, así es. Va llegando. Bueno. Para darle respuesta a decano sobre la pregunta de la denuncia hacia las mujeres, ¿por qué no denuncias? Que un poquito lo hablamos durante la charla. Quería como responderla también desde otro lado para no repetir lo que ya he hablado. Miguel Lorente, que es un investigador de España, habla y nos ejemplifica, yo creo que muy bien, la mujer que vive violencia es como un árbol bonsai. Tiene este maltratador que la va cortando para que no crezca. Entonces yo no puedo pedirle que haga más cosas si no quito al que pueda, para que pueda crecer. Entonces usted preguntaba, a ver, ¿es romántico, racional? Hay múltiples factores. Yo creo que sería violento de mi parte responderle y decirle, todos los casos de mujeres que se quedan y no denuncian son porque no tienen la capacidad económica. No, porque significaría que yo estaría invisibilizando la violencia en pareja en sectores sociales altos donde hay mujeres que son independientes económicamente, que tienen un ingreso y que sí son víctimas de violencia. Entonces, hay múltiples factores y cada caso tendríamos que verlo. ¿Por qué no denunció A? ¿Por qué no denunció B? Yo creo que estamos en un momento que el llamado a la denuncia sí hay que hacerlo. ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no llega a ratificar y compadecer de nuevo, ir a tribunal de familia?
no sé yo, pero yo apenas puedo ir al supermercado, me van a pedir ir al tribunal de familia. Imagínense una persona que además vive violencia con todo el daño psicológico que tiene a la base, ¿sí? Con niveles de depresión, con trastornos postraumáticos. Incluso estas mujeres que cuando van a centros de salud, porque tienen mucha vergüenza de señalar esta información, están con el médico general, y el médico general, la verdad es que diagnostica una depresión porque la mujer tampoco da más información. ¿Y qué hace ese médico general? Entrega ansiolíticos para que la mujer duerma. ¿Qué ocurre con esa intervención? Claramente que el médico lo hace porque no tiene mayor conocimiento del fenómeno. Ocurre que expones aún más a la víctima. Una mujer que está letargada, en que puede incluso sufrir aún más violencia con niveles somníferos, violencia sexual, etc. Entonces, ¿por qué no se denuncia? Veamos las casas de acogida, o sea, démosles un Zoom. ¿Qué pasa si yo necesito irme con mis hijos? Las casas de acogida, si tengo menores de edad, puede ser, pero si tengo un hijo, no sé, de 16 años, ya no puedo entrar a la casa de acogida. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo con la persona que ejerce violencia y que posiblemente ese niño de 16 años ya ha tenido conductas violentas también hacia el padre tratando de defenderme? No puedo irme, no podría dejarlos ahí, entonces tengo que ver otro lugar. No me puedo ir donde mi mamá porque estoy inventando, no puedo ir donde mi mamá porque mi mamá me dice, no, tienes que volver a tu casa. Entonces, si yo voy donde mi mamá y sé que ya me ha devuelto otras veces y me llega 3 veces lo que ya me ha llegado antes, porque cómo te fuiste y cómo le dijiste a tu mamá, me lo pienso. Entonces veamos los cupos de casas de acogida, veamos todas las limitaciones que tiene el denunciar también. Por eso yo les fui tan enfática que la denuncia tiene que ir acompañada, no solamente por mi hermana, por la vecina, acompañada por el sistema público, por centros de acogida, por casas de acogida, por centros de la mujer. No podemos solamente responsabilizar a esa persona que no ha denunciado. Somos todos responsables de por qué esa persona no ha podido ir a denunciar. Perfecto, muchas gracias. Gracias, decano. Muy bien, estimadísimas. Estuvo intensa nuestra conversación. Muchas gracias. Básicamente nos quedamos con varias cosas. Educar, buen trato, cortesía, empatía, cuidar las formas, hacer consciente día a día sobre cómo puedo mejorar, son algunos de los elementos que nos han comentado nuestras expertas en violencia. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Paloma, por este espacio y por haber hecho esta conversación tan compleja en términos simples para que nos llegue, ¿no es cierto?, y podamos incorporarlo en nuestras vidas y no solamente en nuestra vida, en nuestra comunidad. De esta manera hemos concluido la conversación de hoy. Les queremos invitar para el próximo miércoles a las 18 horas al ciclo de conversaciones Ciencias Sociales en tiempos de pandemia. El tema que nos va a convocar es dilemas éticos y derechos en contextos de pandemia. Muchas gracias, muy buenas tardes.